El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Es un solo versículo que vamos a leer en este día y vamos a meditar sobre él, ¿sí? Nos habla un poco acerca de la historia de Saúl y David. Dios levanta a Saúl como rey por pedido del pueblo y le da absolutamente todo, ¿no? Él era una persona que era pastor de ovejas, no tenía el corazón de un rey, y el Señor lo transforma, lo cambia. La Biblia dice, lo muda en otro hombre, lo cambió completamente, le da un corazón para poder liderar una nación, para poder gobernarla. Y bueno, todo al comienzo era éxito absolutamente. Pero Saúl tenía una falla muy grave, era que no buscaba al Señor, no era una persona de tener tiempo con el Señor, de pasar momentos en la presencia del Señor, y eso lo fue llevando bueno, a debilitarse espiritualmente y ante determinadas situaciones responder de una manera negativa, ¿sí? Como él estaba en un lugar muy encumbrado, cada decisión o mala decisión de Saúl era muy pesada, no era una cosa sencillita, era una desobediencia grande, era una rebelión, una actitud que realmente ofendía al Señor, hasta que el Señor se cansó de él y bueno, lo desechó, lo corrió y levantó de a poquito, fue levantando a alguien que iba a ocupar su lugar, que sería David, ¿no? Justamente David, que sería el mejor rey en la historia de Israel, ¿no? El mejor de todos, el que le lleva una distancia enorme a todos los demás, ¿sí? Y esto nos habla justamente acerca de las oportunidades perdidas, pero vamos a leer un versículo nada más. Dijimos, 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1, hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Bueno, en un momento dado es como que convivieron, ¿no? Estas dos fuerzas, las fuerzas de Saúl con las fuerzas de David. Y dice acá la palabra del Señor, y es lo que quiero destacar. La casa de Saúl, el que había desobedecido, el que se había rebelado contra Dios, el que no había tenido una vida espiritual satisfactoria con el Señor, que no lo buscaba, que realmente no le importaba todo eso. Él iba para adelante, era una persona de acción, una persona de decisión, una persona bueno, le gustaba ya las batallas y las guerras y todo eso, pero buscar del Señor y ponerse debajo del Señor no era lo que más le interesaba. En cambio David no, David era una persona que le gustaba adorar al Señor, le gustaba estar en la presencia del Señor, de que tenía una relación muy fluida con el Señor. También era un buen guerrero, también le gustaba las batallas, también le gustaba gobernar al pueblo, pero él tenía una vida con el Señor, y eso hacía que David fuera dócil a la voluntad de Dios, y todo lo que Dios le pedía, David lo hacía. En cambio, Saúl, cuando estaba en su momento, en su apogeo, todo lo que Dios le decía, él lo desobedecía. Todo lo que Dios bueno, lo mandaba a hacer, porque Dios y era la autoridad por sobre él, bueno, él hacía las cosas a su manera, ¿no? Y yo decía que la meditación de hoy tiene que ver con las oportunidades perdidas.
Como pastor y luego de tantos años en el ministerio, he visto a tanta gente perder oportunidades, que el Señor le concediera tantas cosas, le diera tantas cosas tan poderosas, tan hermosas, tan gloriosas, por así decirlo, ¿verdad? Pero a lo largo de su vida, él tener no una relación profunda con el Señor, sino una relación estándar, un estándar para abajo, ¿no? Y eso hacía que frente a los pedidos del Señor, la actitud de estas personas no era la mejor, no era la correcta, no era la que el Señor merecía. Entonces el Señor, con paciencia, teniendo actitudes hacia esas personas, milagros, obrar de Dios, cosas que el Señor las hacía para motivarlos, ¿no? Para despertarlos, para animarlos. Y sin embargo, nada de eso le hacía mella a su corazón, sino que se mantenían en esa actitud liviana, en esa actitud mediocre en la relación con el Señor, y así fueron como perdiendo su lugar. Pero el reino de Dios tiene que continuar, el reino de Dios tiene que seguir adelante. Entonces el Señor, cuando una persona gasta, ¿no? Gasta toda la misericordia de Dios, se la gastó toda. No, Dios tuvo misericordia, paciencia, insistió ahí con esa persona, pero bueno, llega un momento en que la obra de Dios tiene que seguir, entonces Dios dice, bueno, está bien, esto es lo que vos querés, está bien, yo te dejo acá, y se acabó el asunto. En ese momento Dios empieza a trabajar con otras personas. Muchas veces yo he advertido esto a la iglesia, porque sentía esto en mi corazón, ¿no? Que había personas que estaban perdiendo las oportunidades que el Señor le estaba dando, y si la persona no se despertaba para hacer lo que tenía que hacer, Dios iba a levantar a otros. Dios iba a levantar a otros que sí iban a aprovechar esas oportunidades, que sí iban a tomar lo que el Señor les concedía y que lo iban a multiplicar, ¿no? Como digo yo, pensando en las parábolas de Jesús, ¿no? Donde el Señor quiere que multipliquemos los talentos que el Señor nos da, ¿no? Bueno, esa clase de gente, esa segunda clase de gente, es la que va a multiplicar lo que el Señor le concede, en comparación con la otra, el grupo de gente que en vez de multiplicar lo que el Señor le daba, las bendiciones que el Señor le entregaba, no, ellos mantenían una actitud casi distante del Señor, ¿no? Casi fría con el Señor. Querían todo lo que era bendición, lo quieren. ¿Quién va a desechar las bendiciones del Señor? ¿Quién va a desechar lo bueno de Dios? ¿Sí? Pero después, a la hora de obedecer, a la hora de ser dócil, a la hora de ser manso, a la hora de perdonar, a la hora de hacer tantas cosas que tienen que ver con el reino de Dios, ahí ellos se mantenían en su actitud, en su posición, y no avanzaban, ¿no? Entonces nosotros, casi como testigos especiales, ¿no? Preferenciales, podemos ver cómo el Señor obra en la vida, y tenemos que decir, Dios es un Dios de misericordia, porque el Señor le da oportunidades a personas que las desechan, que no las cuidan, que no las valoran, que no aportan todo lo que tienen que aportar, que el Señor hizo tantas cosas en su vida y sin embargo ellos no crecieron a la altura de lo esperado. Y hay otro grupo de personas que sí, que esas personas es como una nueva generación, ¿no? Donde el Señor les da, tal vez le da lo mismo o a veces menos que al primer grupo, pero la actitud de ellos es diferente.
Su amor por el Señor es diferente. Su deseo de las cosas de Dios es diferente. Entonces se consagran y a todo lo que el Señor les dice, ellos dicen que sí y van hacia adelante. Y a veces este segundo grupo de personas tiene más escasez que el primero, ¿no? Tiene más debilidades, más conflictos, más situaciones complicadas, tiene todas las cosas en contra. Sin embargo, cuando reciben la bendición del Señor, ellos se levantan y actúan y se mueven y buscan y insisten y están allí. Entonces logran que el Señor vaya cambiando su vida. Llegado el momento, estos que estaban por debajo de los primeros se transforman en personas que están por encima de los primeros. Y entonces a nosotros los líderes de la iglesia nos ponen en la obligación de sustituirlo. No decir yo, bueno, mirá, se te dio tantas oportunidades, las desechaste, no las cuidaste, bueno, pero vas a tener que dejar tu lugar porque acá está viniendo otro que con mucho menos, con más carencias, con más situaciones complicadas que vos, ha avanzado de una manera que hoy está por encima tuyo. Y los primeros, como es lógico que suceda, se ofenden. Se ofenden, dicen, no, ¿cómo puede ser? Yo hace tanto tiempo que estoy acá, ¿cómo puede ser que he dedicado mi vida? Claro, pero la dedicaron a su manera, ¿no? No hicieron las cosas como el Señor quería, hicieron las cosas como ellos querían. Y se auto proclaman las personas de bendición, cuando en realidad fueron un problema toda la vida. Toda la vida se estuvo con ellos tratando de lograr algo, se les movió la tierra para que la plantita crezca y eso nunca sucedió, ¿no? Y acá nos vemos clarito, ¿no? Saúl fue una persona que tuvo todo de Dios y lo perdió todo. Entonces Dios tuvo que levantar a David. Y en ese momento de donde conviven, uno desciende y el otro crece, ¿no? La palabra dice acá, pero la casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba fortaleciendo. Aprovechemos nuestras oportunidades para que los que vengan ocupen el lugar que les corresponde, pero que no ocupen nuestro lugar. Porque el lugar que nosotros tenemos nos lo concedió el Señor, pero hay que cuidarlo, porque si nosotros no nos cuidamos, nos pasa lo que a Saúl, ¿sí? Que al final fue desechado y David tomó ese lugar y lo hizo excelente y realmente a la postre con el diario del lunes decimos realmente fue correcto que David ocupara ese lugar porque lo hizo muchísimo mejor, pero no hay punto de comparación con Saúl. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor, y oro por aquellos que han tenido tantas oportunidades tuyas, Señor, que las puedan aprovechar al máximo. Y si alguno de ellos, Señor, la ha mal cuidado, Señor, que tenga una oportunidad más de volverse a ti y de ser un instrumento importante en tu reino. Padre amado, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.